Toda la gloria, honra y alabanza para nuestro Padre Celestial, para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en este día de gracia. Le damos la gloria a nuestro Padre porque es Él el dador de la vida, y la vida es el regalo, el don más grande, más inefable que podemos tener como seres humanos. De manera que al nosotros poder respirar, tenemos un gran privilegio de parte de Dios, y es por eso que en conciencia le damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza a nuestro Padre Jehová y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Igualmente quiero bendecir sus vidas de una manera especial a todos los hombres y mujeres de bien, al norte, al sur, al este y al oeste, dentro y fuera de nuestro país, Venezuela. A todos aquellos que nos pueden oír a través de las ondas hercianas, que Dios les bendiga. Los que nos pueden oír a través de www.chofarsonando.com, que Dios les bendiga. Y todos aquellos que ya nos van a empezar a oír después del primer corte en TikTok, en nuestra plataforma está establecido. Que Dios siga haciendo esa obra perfecta en sus vidas de una manera sobrenatural. Estamos agradecidos con Dios porque Él nos da el privilegio, aparte de estudiar las Sagradas Escrituras, y qué linda bendición. Definitivamente es el segundo gran don que Dios nos entrega en este día, porque a través de las Sagradas Escrituras podemos aprender de la voluntad de Dios, de su pensamiento, de su proyecto para con nosotros. De manera que si nosotros aprendemos correctamente la lección y la aplicamos a nuestra vida, entonces vamos a obtener, mientras estemos en esta tierra, bendición. Bendición que enriquece y no añade tristezas. Y también vamos a obtener las garantías para la eternidad, para un día estar al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es definitivamente la esperanza de gloria, el logro más grande que puede desear un creyente, vivir eternamente y para siempre al lado del ser más hermoso, más justo, más santo, más perfecto. La gloria sea del Señor. Entonces, en ese contexto, hoy una vez más nos citamos a través de esta programación para que desde la mesa servida, que es Chofar, cada uno de nosotros pueda comer de ese alimento que viene a través de lo que establecido está. Y este es el alimento que comieron los grandes hombres de Dios, el pueblo de Dios real, los cristianos auténticos. Este es el pan de vida que descendió del cielo. Ahora, disponga usted su corazón, haga usted ese espacio maravilloso para estudiar las Sagradas Escrituras, tenga su ejemplar de Sagradas Escrituras físico o electrónico, un cuaderno de notas para que haga sus apuntes, algún tipo de sugerencias, preguntas, interrogantes, y también, por supuesto, un lápiz, un apuntador para anotar. Gloria sea al Señor. Estás en tu programa, está establecido a través de Chofar. Mi nombre es José Rodríguez y estamos a la orden a través del 0424-824-1932, 0426-583-8689 y 0412-839-1545. Estamos para servirles. También nos pueden contactar a través de www.chofarsonando.com. Usted allí puede también hacer preguntas, también si necesita la ayuda en algún sentido, nosotros también podemos guiarle, ayudarle en lo que esté en nuestras manos. Estamos nosotros convencidos que somos un canal para bendecir sus vidas. Dios nos ha designado de esa manera. Ahora bien, volviendo al tema de estudio, estamos en este tema que hemos titulado Iglesia Saludable, hablando de las características de lo que es el pueblo del Señor, enfatizando en lo que es el grupo, enfatizando en lo que es la asamblea, enfatizando en lo que es realmente la congregación de Dios. Esa congregación que debe nacer en el hogar. Por supuesto que si Dios nos da el chance y nosotros podemos estar con otros hermanos, también no hay problema en ese sentido. Pero digo enfatizando en casa porque es en casa donde está el núcleo y la escuela para ser verdaderos cristianos. Y si Dios nos permite organizar nuestra casa, por supuesto que estaríamos prestos para adorarle junto con otros hermanos y poder junto con otros hermanos que lo hacen de manera correcta también,
edificando sus hogares, poder compartir lindas y grandes bendiciones. Entonces, cuando hablamos de congregación, de iglesia, de asamblea, de grupo de hermanos, hablamos de a partir de 2. Así dice las Sagradas Escrituras, dice el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 20, donde estén 2 o 3 congregados, en mi nombre, allí yo estaré. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 100, pueden ser miles, pueden ser 6,000 o 10,000, pero lo importante es que haya una asamblea y no es ningún tipo de limitante 2 o 3, una asamblea de 2. Bien, ya esa es una congregación para el Señor y Él promete estar en medio de nosotros. Palabra de Dios. Para nosotros tener una congregación, una asamblea, una iglesia correcta, en sana paz, en armonía, hay características que se deben cumplir. Y esas características, créanlo, que no es la prosperidad humana, la prosperidad secular, la que va a determinar. De hecho, la iglesia primitiva, la iglesia que daba pasitos, era una iglesia bajo persecución. Era una iglesia donde sus líderes los perseguían y los metían en la cárcel y donde les quitaban la vida. Y por eso yo les decía a ustedes que yendo a la historia de esa iglesia primitiva que está en el libro de Hechos, podemos ver que los requisitos de esa iglesia son muy diferentes a los requisitos de la iglesia de hoy. Muy diferente. Allí no había un lugar establecido. Hemos estudiado las Sagradas Escrituras claramente y en estudios pasados, usted los puede pedir si los quiere oír de madrugada, que esa congregación no enfatizaba en lugares de reunión. Se reunían donde pudieran. Al principio, hablando de Hechos capítulo 2, ellos pernoctaban en el templo de Jerusalén porque la iglesia se inicia en Jerusalén. Recordemos eso. La iglesia cristiana se inicia en Jerusalén después del bautismo del Espíritu Santo cuando ellos estaban congregados. De manera que ese es el epicentro de la iglesia cristiana. Jerusalén, de allí parte la iglesia cristiana. No tienen otro lugar, hay una costumbre y ellos pernoctaban en el templo, pero no nada más en el templo, porque en el templo había una condicionante, ¿cuál? Que estaba regido bajo el modelo del antiguo pacto, donde la sangre del macho cabrío prevalecía. Mas en el nuevo pacto empieza entonces a ser valedera la sangre del Hijo, de Jesucristo, del perfecto, de nuestro Salvador. De manera que en las primeras de cambio, esa iglesia pernoctaba de cuando en cuando, más que todos los Shabbat, los días de descanso, aún se guardaba el Shabbat, porque no estaba la doctrina, no se habían escrito los evangelios todavía. Mateo, que es el primer evangelio, no se había escrito. No había una dirección precisa y los creyentes se movían donde estaban los apóstoles que Jesucristo había llamado, que para ese entonces ya estaba escogido el sustituto de Judas. ¿Recuerdan eso? Matías. Pero no había un lineamiento en letra del nuevo pacto. Solo se hablaba del antiguo pacto. Y ellos lo tomaban como referencia para ver a Jesucristo a través de ese antiguo pacto y el cumplimiento profético de profetas como Isaías, que hablaba del Mesías, capítulo 9, versículo 6, nos nacerá un hijo, todas estas lindas promesas. Se empieza entonces a constituir esa congregación bajo el lineamiento de esos apóstoles. Pablo todavía no ha sido convertido. Estoy hablando de los primeros capítulos del libro de Hechos. Y entonces es en el fundamento de los apóstoles, de esos 12 apóstoles, que la iglesia crece, porque ellos son los que tienen el testimonio de Jesucristo. Todavía no está nada escrito, pero todas las palabras del Señor están frescas en la cabeza de ellos, están frescas en los corazones de ellos. Es por eso que Pedro dice claramente: me parece bien, mientras tenga vida, en amonestaros
con cosas que vosotros sabéis, pero es para que no adormezcáis. Y procuraré. Pedro dice, y procuraré, después de mi partida, que estas cosas queden bien claras, de manera que él, cuando hablaba de procurar, era porque ya sus epístolas, cartas, se estaban escribiendo, y los evangelios, para dejar el testimonio, porque recordemos que la misión primaria del Santo Espíritu es recordarnos todas las cosas que Jesucristo, nuestro Señor, ha dicho, y llevarnos a verdad, revelándonos esa palabra. Eso está establecido en Juan capítulo 14, versículo 26, en Juan capítulo 15, verso 26 y en Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu Santo en su misión primaria era recordarnos todas las cosas que Jesucristo nos ha hablado y traernos a verdad en la revelación de esa palabra que es lo que transforma y liberta. Y conoceréis la verdad, dice el Señor en el libro de Juan capítulo 8 versículo 32, y seréis verdaderamente libre, y al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Libro de Juan capítulo 8 versículo 36. De manera que nosotros vemos características en esa congregación. Y esas características el día de ayer, los que se perdieron la clase, la pueden tomar en nuestro canal, en la plataforma de YouTube, Shofar Sonando, allí ya está subido el material. Ese es el primer objetivo. También está la introducción está establecido el día lunes en un en vivo que hicimos de mucha bendición. Y ahí está el material. Entonces, para contextualizar a los que no estuvieron en la primera clase, mientras van, después de terminar este programa y ven la clase que está en Shofar Sonando en nuestra plataforma de YouTube, aperturábamos el día de ayer en Hechos capítulo 2, versículo 40 al 47, que dice claramente que la iglesia crecía, la iglesia perseveraba, se bautizaban porque el mensaje que Dios había entregado a los apóstoles, específicamente a Pedro, que era el del testimonio en el día de Pentecostés, los convencía. Y muchos creyentes, líderes de la congregación, se entregaban, se bautizaban en el nombre de Jesucristo y se añadían cantidades diarias. Ese día del testimonio, en el capítulo 2, de hecho, se entregaron nada menos y nada más que 3,000 personas en un solo golpe. Impresionante eso. Entonces dice la Biblia que esa congregación que crecía de manera vertiginosa, exponencialmente, esa era una iglesia que perseveraba. Estábamos nosotros ayer colocando las características y en la A colocábamos la perseverancia de esa iglesia, porque dice claramente el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 39, no somos de los que retrocedemos. Es decir, la iglesia tiene una característica, la iglesia persevera. La iglesia no se amedrenta, la iglesia avanza, la iglesia crece, la iglesia permanece. Porque esa es la promesa que el Señor le entregó. Recordemos en la declaración que le da Pedro, cuando Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, en el libro de Mateo capítulo 16, verso 16, y el Señor le dice, verso 17, tú también eres Pedro, verso 18, sobre ti edificaré mi iglesia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, verso 18 del capítulo 16 de Mateo, no prevalecerán contra ella. De manera que la iglesia verdadera no se desvanece, la iglesia verdadera permanece, es una iglesia perseverante. De manera que, si usted como creyente dice, pero es que me estoy desvaneciendo, tengo muy pocas fuerzas, el consejo es el siguiente: conozca a Jesús, nazca de nuevo, porque cuando un creyente conoce a Jesús, cuando un creyente nace de nuevo, no hay fuerza que pueda separarle del Señor, porque está la promesa en Mateo capítulo 16 verso 18, que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Y usted es parte de esa iglesia, usted es piedra de ese templo, como dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, somos piedras vivas que nos edificamos es en ese gran edificio que es templo y morada del Espíritu de Dios, el cuerpo de la iglesia. ¿Se da cuenta? Muy importante eso. La iglesia tiene una característica que persevera, y la iglesia tiene una característica que se mueve en la sana doctrina
el fundamento de los apóstoles, la doctrina del Señor. En ese punto, cuando se está hablando en el capítulo 2 de Hechos, para ser honestos, estamos hablando más o menos como en el año, inmediatamente en el mismo año 33, unos días después. Y estamos hablando, hermanos, que allí todavía no hay letras del nuevo pacto, no se han escrito nada. Todavía el Señor no ha inspirado a través de su Santo Espíritu. Entonces, todo ese mensaje está fresco en la mente de los apóstoles y son ellos los que están transmitiendo de manera fidedigna, de manera exacta, el mensaje de cosas que vieron los apóstoles y oyeron. Es por eso que dice claramente Pedro: hablamos no basado en fábulas ni cuentos de camino, sino que nos movemos y enseñamos lo que es ciertísimo entre nosotros. Vimos con nuestros ojos y escuchamos desde la majestuosa gloria de Dios cuando Él decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces los apóstoles transmitían en el capítulo 2, capítulo 3, un mensaje perso a perso, de boca al creyente. Y esto es importantísimo porque en esa perseverancia estaba la iglesia escuchando a los apóstoles, porque eran los escogidos, los testigos, como dice Hechos capítulo 1 versículo 8, vosotros me seréis testigos, ¿recuerdan? Y os enseñarán estas cosas, Mateo capítulo 28, cuando el Señor da la gran comisión, enseñándoles estas cosas. Ellos están enseñando la palabra del Señor. Hay garantía permaneciendo en esa doctrina santa. También ellos estaban en la comunión, en la característica 6, en ese compañerismo, estaban ayudándose de manera impresionante en el término koinonia. Recuerdan que ayer lo estudiamos, comunión, hablando del compañerismo, de una ayuda, de un compañerismo entre la congregación, donde todos, hermanos, eran iguales. Ahora bien, esa es la característica C. También está la característica D, que es el partimiento del pan. Compartían el pan, eran personas sensibles en ese sentido. Y está la característica E, que es permanecían en las oraciones. ¿Y qué necesidad tenemos nosotros de la oración? La oración del justo puede mucho, y cuando lo hacemos eficazmente, mucho más. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre y se pusieren de acuerdo, yo los oiré. Esa es promesa del Señor. Ahora, todas esas características nos llevaban a un resultado que es donde debemos enfatizar el día de hoy. Y es lo que nos preocupa, porque realmente no se ve por ninguna parte, y es por eso que podemos decir que hay una congregación enferma, una congregación que tiene que volver a su primer amor, una congregación que tiene que ver de dónde ha caído, una congregación que tiene que moverse en realmente la voluntad del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un resultado de esas características. ¿Saben cuál es? Lo que Reina Valera 1960 determina como temor, nosotros colocamos el respeto, el amor respetuoso. El respeto a Jehová es, hermanos, elemental para nosotros ser congregación. ¿Cómo es que somos congregación del Señor y no respetamos a Jehová? Y respetarlo es apegarnos a su palabra. ¿Correctamente, hermanos? Claro, eso se entiende. Ese es un amor respetuoso. Ese es el respeto a Jehová. Eso es movernos realmente, hermanos, entendiendo que hay una relación. Y donde nosotros decimos, no voy a hacer esto porque yo respeto a Dios. Quizás estoy tentado, dice la hermana, estoy tentada, pero no lo voy a hacer por respeto a Jehová. Así de sencillo, muchachos. Y ese temor nos lleva a nosotros, ese respeto, a ser prudentes con las palabras, a ser lo más apegadito con las buenas decisiones y a nosotros no cometer la imprudencia de movernos como mundanos, personas que están enseñando a través de las redes sociales un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio de los apóstoles, que dicen así, hermano, y ganan sopotoscientos likes y les caen bien a las personas, porque la gente lo que quiere es un evangelio así, un evangelio catolicista, pues. Un evangelio sin compromiso, porque el evangelio catolicista no tiene compromisos.
El evangelio dirigido desde Roma no tiene compromisos. Todas las personas dicen, yo soy catolicista, yo tengo un representante en Roma, él intercede por mí, él es el vicario de Cristo, pero ese evangelio no tiene compromiso, donde la persona puede rascarse, emborracharse, embriagarse, donde la persona puede maldecir, decir groserías, ser una persona mentirosa. No hay problemas con el hecho de que la persona vaya el domingo y en la fulana comunión comulgue, y vale el término, o se confiese con un representante hombre, entonces dice, listo, ya estoy cubierto, y si me llego a ir en una borrachera, entonces voy a un lugar de transición llamado purgatorio, y allí se esperan 9 días para que el ratón se me vaya, y después me sacan de allí con oraciones a María. Por Dios, hermanos, eso es una enseñanza apóstata. La iglesia primitiva tenía características y eso llevaba un resultado que se llama respeto, amor respetuoso a Jehová, temor de Jehová. Donde el avisado ve el mal y se aparta. Donde el hombre se niega a ser mentiroso. Donde el hombre se cuarta para no decir la grosería. Donde nos cuidamos para no estar con manipulaciones, para no estar con egoísmos, para no estar con envidias, para no estar con fornicaciones, ni adulterios, ni robos, para no estar con divorcios. ¿Se da cuenta? Ese es el resultado. Ahora bien, muy importante que usted entienda que el temor de Jehová es el amor respetuoso, el respeto a Jehová, porque ese es un término que se usa allí en griego, que es phobos. Recuerden, ayer lo estudiábamos. Fuerza, organización, Bolívar, organización, sistema, phobos, y denota respeto, amor respetuoso. Reina Valera lo coloca como temor, pero esto no es tenerle miedo a Jehová, estar temblando cuando Él esté presente o en conciencia. No se trata de eso. Se trata de que nosotros por amor le respetamos. Y es por eso que esa iglesia era apoyada con señales, prodigios y portentos, porque garantizaba la administración total del Santo Espíritu, y esto no era nada más decir Señor, sino hacer la voluntad del Padre. Porque recuerden que no es todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. En consecuencia, y partiendo de allí, yo quiero tocar la característica con relación a la perseverancia de una iglesia saludable en la sana doctrina. Y esto es un tema, hermano, que está bastante trillado. Usted ha escuchado por allí representantes de la sana doctrina, representantes de la sana doctrina, y entonces se basan en lo siguiente. La sana doctrina para muchos es el hombre vestirse con batola, o en su defecto vestirse con ropa muy ancha. Mucha gente concibe que la sana doctrina es que el hombre se coloque un camisón, una batola, o que use pantalones muy holgados, estilo kimonos, y blusas o chaquetas estilo kung fu, estilo karate, ¿no? Con cortes muy cuadraditos. Y eso no estaría mal, para nada, porque eso tampoco nos quitaría nada. Pero cuando el énfasis es la manera de vestir, eso no es sana doctrina, eso se llama ser personas totalmente radicales, que tampoco eso sería una ofensa para nada, pero estaría el problema cuando se enfatiza en lo extremo al vestir, pero se descuida la lengua, con la cual bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Si yo me voy a exigir una ropa bien cuadradita, estilo samurái, pantalones bien holgados como que fueran faldas, o una batola en su defecto, una chaqueta bien holgada, muy bien, soy extremista al vestirme, pero si yo no sujeto mi lengua, ¿de qué me valdría a mí esa ropa? Entonces, el énfasis no debe ser en la forma de vestir. La sana doctrina no es la forma de vestir, el énfasis es seguir la voluntad del Señor, donde nosotros aprendemos a dominar ese músculo pequeño. ¿Se da cuenta? Igualmente, cuando se le exige a la dama, la forma sana
de vestir es la falda 2 o 3 dedos debajo de la rodilla. ¿Dónde dice eso la Biblia? Que la forma de vestir con la falda 2 o 3 dedos debajo de la rodilla es prudente, sí, correctamente, no hay problema. El que se lo coloca a él le gusta, muy bien, se ven decentes y hermosas las hermanas, pero el énfasis no debe ser allí, el énfasis debe ser en otra parte. Cuando nosotros aprendemos, bendita sea gloria de Dios, a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos cada día para agradar a Él, demostrar nuestro amor a Él y demostrarle el amor al prójimo. Entonces, la sana doctrina no es una forma de vestir. ¿Cuántas personas? Pongo otra vez al liderazgo del catolicismo. Allí están los líderes, llámense párrocos, capellanes, como los llamen. Se visten con camisones, queriendo emular el medioevo, la Edad Media, se colocan allí la túnica. ¿De qué le vale eso a ellos? Son groseros, idólatras. ¿Se da cuenta? Entonces, aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Qué es realmente la sana doctrina? Vamos a las Sagradas Escrituras. Vamos al segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ok. Aquí vamos nosotros, hermanos amados, tocando temas importantes. Pablo habló de la forma de vestir de la mujer, sí. ¿Cómo? En castidad y pureza, ¿verdad? Una mujer prudente, decorosa. Muy bien. Pero ¿qué más Pablo habló? Pablo habló de hacer todo decentemente y con orden. Porque vean, vamos nosotros a hacer un pequeño inciso. En este texto de segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Retén la forma. Esa palabra forma viene del término griego upotopoxis. Voy a repetirlo. Upotopoxis. Vamos a deletrearlo. Hipopótamo o hilo, uva, padre, organización, Teresita, unidad, padre, organización, sistema, internacional, sistema. Ese es el término forma. ¿Sabe lo que denota? Ejemplo, pauta, modelo. Pablo le está diciendo a Timoteo: retén mi ejemplo, retén la pauta que te he dado, retén el modelo que te he enseñado. Aquí quiero hacerle una pregunta. El modelo de Pablo es el modelo que hoy están dando muchas congregaciones donde enfatizan en la prosperidad. Es en la prosperidad que Pablo enfatizaba. Ese es el modelo de Pablo. Esa es la pauta que él marcaba, el ejemplo que él daba hablando de la prosperidad. Trae y lleva más, trae y lleva más. Es ese el modelo, hermanos, que Pablo enseñaba, el modelo de la prosperidad, donde todos los creyentes tenían que procurar ser millonarios. Digo esto porque estamos hablando de una congregación saludable.
Estamos hablando de una iglesia saludable y sé que hay muchas enseñanzas con relación a la prosperidad y se ha atacado esto de una manera visceral, pero yo no lo ataco de manera visceral. Yo entiendo que hay hermanos en la fe que Dios ha depositado una bendición y que Dios en su infinito amor ha determinado su bendición económica, porque son personas que Dios ha considerado que no se van a dañar. Es decir, son los administradores como aquellas mujeres que estaban del lado del Señor y procuraban la manutención del maestro. Dios a personas como Cornelio los ha bendecido económicamente. Yo creo en la prosperidad del Señor, mas esa doctrina que está dañando desde hace bastante décadas a la iglesia de Jesucristo, donde se enseña que lo prioritario es buscar la bendición económica, porque allí se ejemplariza lo que es la bendición de Dios. Eso es una falsedad. Donde Pablo tenía esa forma, ese upotopoxis, donde, hermanos, donde Pablo daba ese ejemplo, donde Pablo tenía esa pauta o ese modelo, de manera que la sana doctrina no es enfatizar en la prosperidad. La sana palabra, la forma sana no es esa. Si en tu congregación se enfatiza en eso, no estás en una congregación saludable. En su defecto, al no ser saludable, es una congregación enferma, es una congregación atrofiada, es una congregación raquítica, es una congregación escuálida, es una congregación endeble, es una congregación de papel, es una congregación de chocolate. Cuando venga el fuego de la prueba, se va a derretir toda esa hojarasca, porque lo que va a permanecer en medio del fuego de la prueba es la obra de Dios, que es equiparable al oro, que el fuego lo limpia más, lo purifica más. ¿Te das cuenta? Pero el chocolate se va a evaporar, la hojarasca se va a quemar, las hojas de papel se van a consumir como yesca. Es por eso que necesitamos, hermanos, allí profundice en su ser. Si has aprendido que la prosperidad es el termómetro de tu vida espiritual, si la prosperidad económica es el termómetro de tu vida espiritual, no es correcto. He dicho, yo creo en la prosperidad del Señor, la de Dios, la bendición que viene de Él y no entristece. Yo creo eso. Creo que Dios ha facultado a personas en el ministerio para entregar de su bendición abundante, sin límites. Yo lo creo, pero no podemos nos caer en algo que no es la forma del apóstol ni de los apóstoles. Díganme dónde Pedro enseñó con relación a esa malignidad de la doctrina de la falsa prosperidad. ¿Dónde, hermano? Ahora, ¿dónde Pablo o Pedro enseñaron salvo siempre salvo? ¿A qué me refiero? Esa es una doctrina que es milenial, prácticamente 1000 tantos. Con los catolicistas nacieron todas las apostasías y todas las aberraciones doctrinales que existen. Miren, el salvo siempre salvo, donde se dice, no, ya tú confesaste al Señor y el Señor te va a salvar, pase lo que pase y suceda lo que suceda. Enseñar eso no es bíblico. El Señor nos dice claramente en su bendita palabra que hay un condicionamiento para la salvación cuando Dios nos permite estar en esta tierra, porque hay
diferentes formas de salvación. Un ejemplo, la forma que Dios le entregó a aquel ladrón que estaba moribundo al lado de él, allí en el madero, eso es una fórmula instantánea donde el hombre se iba de esta tierra, hablando de la extrema unción, hablando del momento final. Él confesó con todo su corazón y le dijo a Jesucristo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesucristo, viendo que él de corazón lo decía, conociendo el Señor la profundidad de la declaración de ese hombre, le dijo: desde este momento estarás conmigo en el paraíso. Pero ese hombre se iba a la brevedad. Es verdad, allí no tuvo que bautizarse, allí no tuvo que tener doctrina, era el momento final, y Dios lo sigue haciendo. Una persona antes de irse, en este momento, como una persona que está en gravedad, confiesa al Señor, una persona que está a punto de partir de esta tierra por delitos, va a una silla eléctrica, una inyección letal, una persona que está moribunda en un accidente, en una emergencia, clama al Señor con todo su corazón y sus pecados son borrados. Eso es verdad. Sin necesidad de bautizarse y sin necesidad de estar comulgando en ninguna parte. Pero hay otra forma de salvación, que es aquellos que Dios nos da la oportunidad, después de confesarle, de pernoctar en esta tierra, de permanecer en esta tierra por un tiempo. Nosotros tenemos una responsabilidad. Sabemos que lo único que salva es la fe en Jesucristo. Eso es lo único que salva, y eso no depende de los hombres. Pero esa única fe que salva, que es Jesucristo, se manifiesta en nosotros de diferentes maneras benévolas. ¿Cómo así? Un hombre que es cristiano de verdad, una mujer que es cristiana de verdad, actúa parecido a Cristo, se parece al Maestro. Efesios capítulo 5 versículo 1: sed imitadores de mí como hijos amados. Y debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Porque nuestro Padre que está en los cielos es santo. De manera que al aceptar a Jesucristo, si Él nos permite pernoctar en esta tierra, nosotros con esa fe salvadora que es Jesucristo, que no depende de nosotros, entonces en nosotros hay un fruto de espíritu que es en amor. ¿Y el amor qué es? Perfección, hermanos, en todas las áreas. Si amamos, vamos a ser los mejores trabajadores, los mejores empleadores, los mejores amigos, los mejores hijos, los mejores padres, los mejores esposos. Y eso se va a notar en una obra benévola, santificadora, una obra de paz y de equilibrio. El fruto del Espíritu en el creyente tiene características igualmente. Ahora, eso de salvo, siempre salvo, es lo siguiente. Y así lo ha tomado la mayoría de las personas, porque se convierte en una enseñanza muy diluida y una enseñanza que termina confundiendo al creyente, donde el creyente dice lo siguiente: no, ya yo acepté al Señor. ¿Cuál es el problema que yo me beba un whisky? ¿Cuál es el problema que yo me beba un brandy? ¿Cuál es el problema que yo me fumo un poquito de marihuana o me meto un poquito de cocaína en la nariz? ¿Cuál es el problema de que yo vaya y disfrute con mis amigos en una noche de discoteca? ¿Cuál es el problema que yo vaya y esté allí con un grupo de jóvenes y nos emborrachemos? ¿Cuál es el problema? Yo sigo siendo cristiano, ya yo confesé al Señor, Dios me ama y yo voy a ser salvo a pesar de todo, porque la salvación no se pierde, porque no depende de mí. Yo no voy a ser hipócrita, yo puedo hacer lo que se me venga en gana, porque Dios me comprende que soy carne y débil. ¿Qué tal? Ese evangelio se ha popularizado. Ese evangelio es el catolicista ahora dentro de las congregaciones disque evangélicas, y vemos por todas partes una sinvergüenzura donde aparecen mujeres y hombres en las redes sociales y dicen lo siguiente: bueno, yo me bebo la cerveza, ¿qué? No soy cristiana por eso. Yo sí soy cristiana, pues. Y ahí tienes esos 200 likes, porque ese es el evangelio que le gusta a la gente. Bueno, déjame decirte algo. No es el evangelio de Jesucristo. No es que sea otro. Dice Pablo, no es que haya otro, sino que lo han distorsionado y torcido.
Si un ángel enseñara algo diferente a lo que os estoy diciendo, o viniera diciendo otra doctrina que no es la que nosotros predicamos, la que está en la Biblia, el tal sea anatema. ¿Sabe lo que es anatema? Un eufemismo lindo del Espíritu Santo, pero yo quiero darle el concepto de anatema, sea maldito. Y como yo no estoy para agradar a hombres, sino a Dios, porque si agradara a hombre no fuera siervo de Dios, Gálatas capítulo 1 versículo 10, yo tengo que decir la verdad. Y aclarando sale el día, aclarando amanece. Ahora, ¿tú crees que vas a ser salvo a pesar de la corrupción que vives diariamente, a pesar de tus pecados deliberados? ¿Tú crees que vas a ser salvo? En salvo siempre salvo. Es decir, tú no quieres pagar un precio para agradar a tu Padre que te ha amado tanto en un amor respetuoso. Entonces no te vistas que no vas. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, estamos entendiendo que la sana doctrina es una forma, es un ejemplo, es la pauta, es el modelo de los apóstoles. De manera que nosotros vemos en el modelo de los apóstoles algo muy diferente a lo que hoy día se está viendo por todas partes. Y estoy poniendo sencillos ejemplos. Un ejemplo que le he puesto con relación a la falsa prosperidad. Yo les he dicho, hemos enseñado acá, que la prosperidad en Dios existe. Pero el fin de Dios no es que todos los cristianos sean personas ricas con dinero, no. He dicho que Dios ha facultado, así como ha facultado el Señor a personas con el espíritu de sabiduría, con el espíritu de la profecía, Dios también ha facultado a personas en ese ámbito. Y nosotros no podemos negar eso. ¿Dios prospera? Sí, ¿cómo no? Sí lo hace. Pero cuando nosotros enfatizamos en la falsa profecía y la prioridad es que todos sean la leche de la nata, hablando financieramente, la tapa del frasco, hablando en lo económico, entonces distorsionamos el modelo, la pauta, la forma apostólica. En consecuencia, no es el fundamento apostólico. Igualmente con relación al salvo siempre salvo. Hemos dicho, hermanos, claro que lo que salva es la fe en Jesucristo. Eso no es de más nadie. No es porque yo sea muy bueno o yo haga esto y aquello que voy a ser salvo. No. Yo soy salvo cuando acepto al Señor Jesucristo, de verdad. Pero esa verdad de salvación en mí gesta un cambio para vida. Se manifiesta en mí el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es, hermanos, características visibles que todo lo demás lo van a percibir, y los demás dicen obras. No son obras muertas para yo ganar salvación. Es una manifestación de la salvación en mí. Y por ende voy a actuar, voy a obrar en base a lo que tengo ahora y a dar lo que tengo en el corazón, que es bienestar, benevolencia, porque Dios está en mí. Eso de que salvo siempre salvo y hago lo que venga en gana, sigo haciendo lo que dé en gana, porque la salvación no la da hombre, sino la da Cristo, y Cristo me ama y me amará y seguro me salvará. Eso no es bíblico. Dios no perdonó a los ángeles. ¿Dios acaso te quiere a ti más que a los ángeles? Dios no perdonó a aquellos que se les rebelaron en el desierto. Dios te ama más a ti. ¿Tú eres más justo que aquellas personas que se rebelaron en el desierto? ¿Cuánto más aquellos que pisotearon la sangre de Jesucristo? Aquellos que, mal vestidos, mal vestidas, borrachos, borrachas, groseros, contumaces, ladrones, fornicarios, idólatras, dicen que son de Dios y que Dios los va a perdonar a ultranzas. No se confunda. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará, dice el libro de Gálatas capítulo 6. Ahora, con relación al empoderamiento, hermanos, ¿dónde está eso del empoderamiento en las Sagradas Escrituras, en la forma de los apóstoles, hermanos? Eso de que yo declaro, yo revoco, yo retruqueo, y usted viera la cantidad de personas que están por allí
que solo ven un short. Aquí me dirijo a los que ven el short, a los que ven el meme, y entonces se doctrinan y dice, no, pero es que yo soy cristiano porque yo de cuando en cuando, en vez de ver a Marcos Music, yo veo entonces a un podcast cristiano, yo veo, y entonces yo me voy formando allí. No sea irresponsable. Si usted se va a formar a través de la tecnología, que es válido, usted tome tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras, constatarlo, y con el compromiso de que lección aprendida es lección practicada. Esto no se trata de nosotros diluir el Evangelio. Entonces hay personas que dicen, no, me dicen por allí que tengo tal, pero yo revoco eso, yo retruqueo eso. ¿Qué retruqueas y qué revocas? En ese empoderamiento mal enseñado, manipulado, que hoy día están enseñando en las congregaciones, donde las mujeres empoderadas y los hombres empoderados, entonces se sienten la voz de Dios en la tierra, decretando y proclamando. Mire, no seamos irresponsables. Pablo dice claramente, la forma de Pablo, libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No os engañéis, no te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, la mujer sembrare, eso también segará. Siembras discordia, siembras pleitos, siembras divisiones, siembras envidias, siembras mentiras, siembras injusticias, siembras fornicación, siembras idolatría, vas a cosechar muerte. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Ahora, ¿dónde está el empoderamiento fulano mal enseñado? ¿En las formas de Pablo? No hay. Eso no está en la forma de Pablo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma. Hoy hay enfermedad. ¿Qué dicen ustedes? Hoy la iglesia tiene una enfermedad. ¿Está sana la iglesia? ¿Qué dicen ustedes? Pueden opinar. Porque vean, hermanos, si usted está dentro de una congregación, por más que usted la ame, tiene que ser objetivo. Como reciente me decía una hermana, y esto no se trata de yo echarle la burra para el monte a las personas, porque mucha gente dice, oye, pero el pastor se mete con mi ministerio. Yo no me estoy metiendo con su ministerio. Usted es el que tiene que rectificar y volver al primer amor de donde ha caído, porque te has envanecido. Tú te amoldaste a un mundo para agradar a los mundanos dentro de tu congregación. No me culpes a mí. Me decía una hermana, pastor, pero es que voy a la congregación el Día de las Madres. Voy a la congregación el Día del Padre. Voy a la congregación a buscar palabra el Día del Niño. Voy a la congregación el Día de la Mujer. Voy a la congregación el Día de la Biblia. Voy a la congregación a buscar un consuelo, una palabra, una exhortación, una recomendación, un aliento, una guía, un ejemplo de la palabra, que Dios me hable. Y está el Día del Pastor, el Día de los Misioneros, el Día de los Adoradores, el Día de las Bancas, el Día de los Perros, el Día de las Gallinas, el Día de todo. Ahora viene Navidad. Ya empezaron a colocar los arbolitos dentro de las congregaciones, las lucecitas, el San Nicolás, los trineos, los renos. Ya empezaron en la nieve del Caribe a colocar los trineos para que San Nicolás, vestido de esa forma,
se diluya y se evapore con estos calores, trayendo culturas de otras partes, hasta diabólicas, para latitudes. ¿Se imagina? Entonces va una persona y dicen, no, se predicó el Evangelio en Navidad, ¿no vieron ustedes el drama? Y aquí estaba el niño Jesús naciendo y cantando, gloria, gloria en las alturas, bendito ha nacido el Salvador, quiere nacer en cada corazón. Mire, el Evangelio es este, anótelo. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor. Esas son las buenas nuevas de salvación. Que Cristo, el nacimiento de Cristo ha sido una buena noticia, sí, pero ese Cristo se hizo hombre. Y ese Cristo le dijo, no ha nacido un hombre parido de mujer más grande que este, el que prepara el camino. Y el mensaje de ese era, arrepentíos y convertíos. Y cuando Jesucristo volvió del Jordán, el mensaje que escuchó Pedro, que escuchó Juan, que escuchó Andrés y Jacob fue, arrepentíos y convertíos, dice el Señor. Y en la inauguración, Pedro sacó la llave que se le entregó a él y a todos los creyentes. Libro de Hechos, capítulo 2, versos 38 y 39. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor, para que vengan sobre vosotros tiempos de refrigerio, de calma y de tranquilidad. Así que, porque te amo, te digo la verdad. ¿Qué gano yo con decirte la verdad? Estar bien con Dios. De repente tú dices, pero no me caes bien. No importa. Yo no estoy para caerle bien a los hombres. Estoy para caerle bien a mi Padre. Pero hay otros hermanos que dicen, correcto, me cae bien, habla la verdad. Bueno, muy bien. Al mismo Jesucristo lo rechazaron. Y el que dude de mis palabras, le digo exactamente lo que Jesucristo dijo. Libro de Juan, capítulo 7. Vamos todos. Verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina que enseño es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera agradar a Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina que hablo es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.